Hoy, después de 30 años, la caída es brutal, más de 84 puntos. Casi 3 veces la que se derivó de la recesión económica de 1929 en los Estados Unidos. Después de haber eliminado el grifo de Recari y apuntar hacia un cambio único, se estaba estabilizando nuestro signo monetario. Hoy no sabemos cuál es el signo monetario, si es Bolívar fuerte, si es Bolívar soberano. Ha sido pulverizado nuestra moneda y nuestro Banco Central se fue al barranco, que lo confundimos con un casino financiero donde se han hecho todas esas apuestas que le producen réditos a quienes han saqueado el erario venezolano. Se estaba controlando la inflación. Había un gabinete que hoy la gente, después de reflexionar, califica de lujo, donde sobresalían figuras como Miguel Rodríguez, Moisés Naín, Carlos Blanco, Herbert Torres, Gustavo Rosen, mujeres y hombres que se propusieron hacer un cambio en Venezuela. La producción petrolera superaba los 3.600.000 barriles. Entre 1991 y 1992 se incrementó la producción en más de 1 millón de barriles. Aquí está con nosotros un experto petrolero de lujo de la democracia, Humberto Calderón Berti, que pudiera hablarnos de las 22 refinerías que tenía Venezuela, 6 dentro del país que llevan a producir el combustible para abastecer la demanda interna y poder exportar hacia la costa oeste de Estados Unidos. Pero bueno, usted me obliga a decir algo. A lo mejor usted va a obligar a que reaparezca Pablo Iglesias en la escena política de España y que mañana el señor Monedero apele a la leyenda negra y diga, no, no es Chávez el culpable, es culpable de la quiebra de PDVSA, que llegó a ser la segunda transnacional más prestigiosa del mundo, es Cristóbal Colón. Mañana seguramente le va a responder Maduro, como lo hizo Chávez. Recuerde aquel debate que usted le propuso a Chávez en el 2009 y después de haber aceptado corrió, no se atrevió a debatir con usted. Porque esa es parte de la leyenda negra. Es el distraccionismo con que actúan los integrantes del Foro de Sao Paulo o su aro en esa cadena, en esa escena del Grupo de Puebla. Mientras van saqueando las riquezas de nuestros países, cacarean la defensa del indigenismo, hablan o levantan las banderas del progresismo para, a su vez, seguir adelante con la doctrina del narcotráfico. ¿Qué es la doctrina del narcotráfico? Lo que inventó Fidel Castro, cuando dijo que el fin justifica los medios, y para poder derrumbar las columnas del imperialismo norteamericano había que inundar las calles y las plazas de las ciudades de Estados Unidos de droga. De allí que esto que estamos viendo ahora de la presencia del ELN en 19 estados de Venezuela, eso que estamos viendo ahora de un país como el nuestro, Venezuela, que es unas veces Marquetalia, porque en nuestro territorio tienen la guarida los cabecillas de la FARC, los disidentes de la FARC, otras veces es Sinaloa, porque lo han dicho los propios voceros de la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que más del 25% de la cocaína que recorre el mundo sale del territorio venezolano. Y al Zulia lo llaman la pequeña Sinaloa, porque en el Zulia hay más de 50 pistas de donde despegan aviones
que descargan la cocaína en Guatemala o en Honduras, o salen las lanchas rápidas después de meter la droga en Venezuela, y por eso el pleito en Barrancas del Orinoco, una población de mi país, donde los disidentes de la FARC o del ELN se disputan el control de las rutas, porque de allí, del Orinoco, van hacia los mares para, en lanchas rápidas o en submarinos, sacar la droga por África y meterla a Galicia, y de allí, que como lo dijo una vez Miguel Enrique Otero recientemente, más de la mitad de la cocaína que ingresa a Europa sale de territorio venezolano. Es la vieja alianza que había hecho Fidel Castro y los Ortega de Nicaragua con Pablo Escobar. Y ahora es la alianza que hacen con la FARC, ese movimiento que inspiró Marulanda, que era ideológico supuestamente, y ahora nos hace afirmar que el crimen no es una ideología. Por eso en Venezuela no hay gobierno, como usted lo está diciendo. En Venezuela funciona una corporación criminal que se apoya en factores transregionales, porque el problema no es que tengamos allá al causaviente del chavismo o al tutelado de Cuba, que es Maduro, sino que hay factores internacionales como Rusia, como China, como Turquía, como Irán, como Cuba, que tienen know-how, que sostienen ese régimen, que tiene intereses continentales o extracontinentales. Por eso esa leyenda negra es un escudo de estos factores que han convertido al gobierno de México o al de Bolivia o al de Perú en paradictaduras. Son gobiernos paradictatoriales. O en el nuestro, que es un narco-régimen que trastocó el Estado de Derecho en un narcoestado. ¿Y por qué un narcoestado? Porque ni Pablo Escobar ni el Chapo Guzmán llegaron, uno al Palacio de Nariño y el otro al de Los Pinos. En cambio, en Venezuela el narcotráfico está instalado en Miraflores. Los altos jerarcas del régimen de Venezuela son precisamente los que están metidos en el negocio que apuntala el cartel de los soles, porque acabaron con PDVSA, pero instalaron un cartel criollo. De los soles en alusión a los generales que utilizan las guarniciones de nuestro país, las guarniciones militares, para cuarentear la droga o la marihuana o la cocaína que trafican. Están metidos en la producción, en la distribución, en el financiamiento y en la legitimación de capitales. Esa legitimación de capitales que les permite usar el dinero nuestro para financiar a sus franquicias. Se financió a Evo Morales, se financió a los Kirchner, se financió a los grupos que desarrollan actividades similares en otras partes del mundo, incluido aquí en Europa. Por eso estamos hablando de un proyecto no solamente que atañe a nuestro hemisferio, este es un problema del mundo. Y cuando nosotros nos dicen, es que ustedes tienen que dialogar, ¿dialogar con quién? Cuando a mí alguien de Estados Unidos me dice, ustedes tienen que dialogar, y ustedes me invitan a dialogar con Maduro después que publican un cartel ofreciendo 15 millones de dólares por un narcotraficante, ¿en razón de qué? Nosotros vamos a procurar la solución de la crisis de Venezuela dialogando con alguien que es requerido por la justicia internacional como narcotraficante. Por eso es que el problema trasciende a nuestras fronteras. El problema es planetario. Y Venezuela, aún con esta caída de la producción, sigue sacrificando el interés de los venezolanos para poder surtirle combustible o petróleo a Cuba, porque esa es la sociedad. Y por eso la legitimación de capitales. Y por eso esa leyenda negra para tratar de colocar tras bastidores todo ese proceso que por un lado los presenta enarbolando las banderas de protección del ambiente, pero por otro lado son los primeros que cometen un crimen ecológico como el que están haciendo en el arco minero de mi país. Son los primeros que hablan de
cómo se ha empobrecido a nuestro continente, y todo eso es culpa de Cristóbal Colón, de Francisco Fajardo, de Pizarro, de Hernán Cortés, pero a la vez vemos cómo en Venezuela más del 94% de la población vive en condiciones de pobreza. Frente a esto, es indispensable la cooperación de la comunidad internacional. Nosotros no venimos a estos auditorios a pedir clemencia, porque también tenemos dignidad y orgullo venezolano. Lo que pedimos es comprensión. Mal se puede esperar que un pueblo como el nuestro, que lo ha dado todo en distintas coyunturas, pueda dirimir la crisis, que no solo es de nuestra competencia, sino de la comunidad internacional, con un régimen que convirtió ese Estado de Derecho en un Estado fallido. Es un Estado fallido porque en Venezuela no hay instituciones. Vean lo que acaban de hacer con una iniciativa que tomó un grupo de promover un referéndum revocatorio. Por lo menos el de 2004 se hizo en 12 meses, cuando le vino en su real gana a Chávez. Y el 2016 por lo menos dejaron recoger las firmas, y después Maduro le ordenó a uno de sus jueces, que se disfrazan de magistrados, pero que no son sino gatilleros del Poder Judicial, que liquidaran en la mitad del camino ese referéndum. Pero es que a este no lo dejaron ni siquiera respirar. Y nos piden a nosotros entonces que transitemos por la vía de una solución electoral, como usted muy bien lo acaba de decir. Eso sería un atajo. Permítame decirle ante su angustia que sí estamos conversando. Yo ayer tuve una larga reunión con Juan Guaidó. Hoy conversé largamente con María Corina Machado. Pero me veo obligado a aclararle que nosotros no es que estemos divididos, estamos infiltrados. El drama nuestro es que el régimen calculó la dimensión de la unidad que se había construido en medio de grandes diferencias y dificultades, que hizo posible la extraordinaria victoria del año 2015. Y después de esa gran victoria que produjo que alcanzáramos las 2/3 partes del Parlamento Nacional, el régimen decidió infiltrar a la conducción opositora. Por lo tanto, no es que ha habido un déficit de unidad ha habido de sobra. A Guaidó lo respaldamos todos. He dicho coloquialmente hablando que hasta el gato que había en la casa salió a las calles a respaldar a Juan Guaidó. Y se definió una ruta, y esa ruta hablaba del cese de la usurpación, convencidos como estamos, o partiendo de la premisa de que en Venezuela hay un régimen narcodictatorial, porque ni siquiera es una dictadura convencional como la de Pinochet en Chile, o como la que hubo de Pérez Jiménez en Venezuela. Estamos hablando de un narcorrégimen, que cuando no es la alianza con los cárteles, es la alianza con los terroristas de Hezbollah. Y es un régimen que cuando quiebra las finanzas internas apela a la legitimación de capitales derivados de la economía oscura, como ocurre en Venezuela. Y frente a esto, yo le decía ayer a Juan Guaidó, podemos hablar nosotros de elecciones presidenciales. Hay algunas personas planteando que elijamos de antemano un candidato presidencial. Eso es como elegir una reina de carnaval donde no hay agua, no hay papelillos, no hay caramelos, ni hay carroza. La unidad en Venezuela tiene que ser definitivamente para defender una agenda compartida. Y la agenda compartida es proponernos primero lograr la libertad de Venezuela y después todo lo demás. Porque usted lo acaba de decir, nuestra crisis es de dimensiones inopinadas. Tenemos a más de 7 millones de venezolanos regados por el mundo, porque eso es un objetivo del Foro de Sao Paulo. Las migraciones, que perdamos el arraigo, que perdamos la identidad, empobrecer a la gente para que los ciudadanos dependan de los mendrugos de un régimen que controla las finanzas públicas. Ahora,
Yo sí creo que es posible derrotar esta narcotiranía. Y la única manera es como usted lo acaba de decir, solos no podemos. Invocamos la solidaridad de la comunidad internacional. Allí está el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Allí está el concepto de responsabilidad de proteger. No son herramientas rebuscadas o que son fruto de la imaginación de alguien con ideas calenturientas. No, son herramientas absolutamente legítimas. Están las resoluciones contra el terrorismo, está la Convención de Palermo. Está más que comprobado que el régimen de Venezuela es un régimen asociado con lo peor de este mundo. Ahora, ¿qué más pruebas nos van a pedir a nosotros? Salidas electorales. Bueno, se acaba de hacer un esfuerzo para activar el dispositivo constitucional 71-72 de nuestra Carta Magna y lo acaban de truncar. ¿Podrá haber salida electoral en un país donde el régimen ha cooptado todas las instituciones y por eso en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay separación de poderes, donde el régimen está aliado con lo peor del mundo y con los factores internos que actúan con la mayor impunidad, como son los colectivos, los planes, los grupos que interactúan con el ELN o con la FARC? Imposible. Por eso solos no podemos, tampoco desunidos podemos. Pero la unidad tiene que ser con base a objetivos muy claros. Uno, en Venezuela podemos hablar de levantar las sanciones cuando salgamos de Maduro. Porque la gran sanción que tiene Venezuela no son las sanciones personalizadas que ha dictado Estados Unidos o la Unión Europea contra Diosdado Cabello o contra los miembros de ese cártel de Venezuela. En segundo lugar, cuando se habla de invasión, no, en Venezuela no, si la DEA hace una redada, eso no es invasión. Hacer una redada en Venezuela no es una invasión, es capturar a los que están siendo buscados por narcotraficantes. De allí que las sanciones son importantes. Maduro dice que no hay alimentos y no hay medicinas en Venezuela por las sanciones. Vayan a ver los bodegones. Son alimentos y productos o exquisiteces importadas. Vean las redes sociales cómo promueven las grandes farmacias. Supuestamente en Venezuela existe la farmacia más grande de América Latina. ¿Y de dónde salen esos medicamentos importados? Por lo tanto, es absolutamente falso que por las sanciones no se puedan importar hacia Venezuela alimentos y medicinas. Y de otra parte, el tema de la Corte Penal Internacional. Aquí están algunos amigos, William Cárdenas y sobre todo Tamara Sujú, a quien le expreso mi solidaridad por la lucha que viene dando a favor de esta causa. Esa tiene que ser parte de la agenda, las sanciones, el cerco antinarcóticos y seguir apuntalando esta nueva fase que se abrió, que es la fase de las investigaciones. Y no solo para juzgar a Maduro, sino a quienes forman parte de esa línea de mando. Porque en Venezuela las detenciones arbitrarias, las torturas, los asesinatos, no son hechos aislados, forman parte de un patrón de conducta. Y ahí están los informes, el de la OEA, que adelantó el señor Almagro, está el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que ha certificado que en Venezuela se han ejecutado más de 7.000 personas por la vía extrajudicial, militares y civiles que han sido torturados, miles de venezolanos que están sometidos a procesos que no disfrutan del debido proceso, porque en Venezuela no hay un régimen garantista. Ya lo he dicho, un régimen forajido porque no hay instituciones, un régimen fallido a la vez, porque estamos en manos de todo este amponato que ha convertido a Venezuela en un estado similar a Somalia. Somos un país somalizado porque el territorio de Venezuela se lo reparten estos grupos irregulares. De allí que con respecto al tema que nos ocupa, que es la leyenda negra, siempre vamos a seguir escuchando a estos populistas
no solo apelar a sus anacronismos, sino también a estos pretextos para tratar de ocultar sus propios fracasos. Que si el culpable es Cristóbal Colón, que si tenemos que pedir perdón. Pedir perdón. Nosotros somos hispanoamericanos. Somos hispanoamericanos. Y no vamos a pretender construir futuro denigrando de nuestro pasado. Venezuela se llama Venezuela porque así se le ocurrió a Américo de Vespucio. Y la idea de Francisco de Miranda y de Simón Bolívar, la Gran Colombia, se inspiró precisamente en el apellido de Colón. Yo le preguntaba al presidente Pastrana y al presidente Duque, ¿le van a cambiar el nombre a Colombia? Porque están descabezando las estatuas. Porque para Maduro, Francisco Fajardo es el responsable de que no haya agua en la capital de Venezuela. Y son tan cínicos que mientras mueren niños, o la niña de 7 años que en el río Bravo se ahogó porque la corriente se la arrancó de sus brazos a su madre, todavía siguen apelando estas excusas de que nuestra tragedia es responsabilidad del colonialismo. Nosotros tenemos indios bien cruzados como usted, como Octavio Paz, como García Márquez, como Borges, como Neruda, como Martí, como Miguel Otero Silva, como Rómulo Gallegos. Esa es la historia de Venezuela, es la historia hispanoamericana, de la que no renegamos, porque hasta nuestros propios padres libertadores tienen sangre española. El padre de Miranda era canario, y los abuelos y tatarabuelos del Libertador eran vascos, y hasta gallegos. No sigamos con ese complejo, responsabilizando al pasado de nuestras propias deficiencias. No hay mal que bien no traiga, y estoy convencido que Venezuela se va a liberar de esta narcotiranía, pero desde luego sí creo que tenemos que unirnos. Y en ese trabajo estamos. Le doy esa buena noticia. Estamos empeñados en poder consolidar una plataforma unitaria que haga posible que el próximo foro de esta asociación sea para celebrar la libertad de Venezuela. Buenas noches y muchas gracias.